a este taller que va a ser corto, es de 1 hora, pero es muy importante para lo que vamos a vivir el próximo semestre. Es un taller sobre el protocolo que va a tener la universidad en términos de bioseguridad y autocuidado para la asistencia a las sedes. Entonces, nos acompañan en esta sesión William López, que es el coordinador de seguridad y salud en el trabajo desde la Dirección de Gestión Humana, y nos acompaña también Esperanza Quiñones, que es nuestra coordinadora del servicio médico desde la Decanatura de Medio Universitario. Con ellos vamos a aclarar también, ¿cómo estás, William? Hola, Esperanza. Con ellos vamos a aclarar todas las dudas también que ustedes tengan, porque entendemos que esta va a ser una nueva dinámica que tiene unas orientaciones iniciales que ustedes ya recibieron por correo, una cartilla que recibieron todos. Si no la recibieron, por favor, nos pueden confirmar en el chat y se las hacemos llegar. Y lo que vamos a hacer es recordar esas principales orientaciones, mirar cuáles son las particularidades que debemos tener en cuenta ya en el día a día de las clases con los estudiantes, y tomarnos entonces el tiempo también para, con apoyo de William y el apoyo de Esperanza, poder contestar las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Listo, ya veo varios que dicen que no cuentan con la cartilla. Entonces, si les parece, para que sea mucho más rápido a medida que avanzamos en la sesión, ahorita se las voy a compartir por el chat para que la puedan descargar y tener de una vez. De hecho, lo voy a hacer para iniciar la sesión. Y con eso todos estamos sintonizados. Un segundo. Ahora ya no me queda tan fácil encontrarla, pero en un momento se las compartimos entonces para que puedan contar con ella y poder ver todas las orientaciones. Nosotros nos vamos a concentrar aquí más en lo que va a pasar en la universidad y lo que debemos tener en cuenta, pero en la cartilla van a encontrar las recomendaciones generales de desplazamientos a la universidad, que deben tener en cuenta una vez lleguen a sus casas nuevamente. Así que va a ser muy importante que la lean antes de asistir a las sedes de la universidad. Voy a... Ya, por fin ya lo encontré. Vamos a ir iniciando. Ahorita les confirmo cuando ya lo puedan revisar en el chat. Listo. Lo primero es que esto va a ser una nueva normalidad, como han visto en los medios y en todos lados. Vamos a tener que trabajar todos con unos elementos de protección que vamos a tener todo el tiempo en la universidad. Vamos a tener que pensar otras formas de interacción, porque vamos a tener una capacidad reducida en todas las sedes, en todos los espacios y salones. Así que estos cursos de 40, 50 estudiantes en algunos casos ya no se van a ver, y vamos a tener cursos muy pequeños, en promedio de 18, 20 estudiantes según la capacidad del salón, porque debemos conservar entonces este distanciamiento de 2 metros, que va a ser muy importante en todos los espacios que tenemos en la universidad, tanto en los salones como afuera. Entonces esto nos invita a ser creativos y a pensar distinto cómo van a ser las interacciones entre profesores y estudiantes, y entre los estudiantes, y cuáles van a ser entonces las actividades del curso que tengan en cuenta estas nuevas medidas y orientaciones de bioseguridad. Para empezar, y un poco para indagar cuáles son sus conocimientos sobre el tema, vamos a abordar 2 preguntas súper corticas, y para eso los invito a que entren a esta página. Pueden entrar desde su computador o desde un celular a www.menti.com.
les va a pedir un código que es 24533. Y para que vayamos viendo si ya se conectaron, cuando ingresen van a ver un corazón, entonces le dan clic al corazón para que miremos cuántos de ustedes, que somos 23 participantes, ya se han conectado. Si tienen algún inconveniente entrando a la página, me cuentan por el chat o pueden activar el micrófono, no hay ningún problema. Ya están viendo la primera pregunta y ya vemos que hay 11 participantes, ya les voy a mostrar. Nuestra primera pregunta es, ¿en qué modalidades de curso se aplicará el protocolo de bioseguridad? Y tenemos 14, 15 participaciones, 16 de 23. Me perdí el código, ¿cómo es que Qué pena, Clara, ¿me puedes volver a poner el código porque se demoró en entrar? Listo, no hay lío. Lo ven en Ahí la se ve sobre página, la primera, ahí se ve arriba en la diapositiva, se ve. 24 53 3. Listo. Tenemos 17 participaciones sobre en qué modalidades de curso se aplicará este protocolo de bioseguridad. Alguien pregunta nuevamente cuál es el código, es 24533. Ya William nos lo anotó, muchas gracias. Listo, esta es una de las primeras aclaraciones y es muy importante. Ustedes desde mañana van a tener habilitado el curso virtual Enseñanza y Aprendizaje en Tiempos de Transformación, que va a ser muy importante que realicen. Está pensado en el mayor de los casos para 16 horas, pero lo pueden cursar con una dedicación menor. Y va a ser muy importante para entender el detalle en qué consisten estas modalidades y qué requieren para poder diseñar sus cursos en cada una de las modalidades, pensando en las particularidades de cada una de las modalidades. En este caso, cuando estamos hablando del protocolo de bioseguridad, estamos hablando para ambientes presenciales y eso nos impacta a dos de las modalidades. A los cursos evidentemente presenciales, que ahora van a hacer esta presencialidad en la nueva normalidad, y para los cursos mixtos, que son los que combinan presencialidad y acceso remoto. Para los cursos remotos no va a ser necesario, porque esos no tienen ningún componente presencial. Todo lo van a hacer estudiantes y profesores desde sus casas. Así que estas orientaciones que vamos a ver y que ustedes encuentran en la cartilla del protocolo de bioseguridad tienen que ver entonces con las dos modalidades que encuentran en los extremos. Cursos presenciales, que van a ser 100% presenciales, y son estos cursos que tienen componentes más prácticos, y los cursos mixtos, que como les decía, son los que combinan unos momentos de acceso remoto y unos momentos de presencialidad. Lo que van a encontrar en muchos de los cursos mixtos es que van a tener escenarios simultáneos. Ustedes van a estar con los estudiantes en la sede, en el salón, y al mismo tiempo van a tener conectados a varios estudiantes en acceso remoto. Ahí igual siguen siendo válidas las orientaciones sobre bioseguridad, distanciamiento y todo lo que vamos a hablar en este momento. Ahora, para continuar, tenemos otra pregunta en la aplicación que ya les va a aparecer entonces en el celular o en el computador, según cómo se hayan conectado, y es
¿Qué les inquieta sobre este regreso a la presencialidad? Pueden contestar, emitir una respuesta, enviarla y después enviar otra respuesta. Bueno, ya tenemos 26 intervenciones y miren que muchos giran en torno al contagio. Inquieta la posibilidad de contagiarse al asistir a las sedes, inquieta el que otros no cumplan estas orientaciones sobre bioseguridad, que tanto estudiantes como funcionarios y profesores no sigan esos protocolos. Y también inquieta cómo va a ser el protocolo de la universidad para detectar a estas personas contagiadas, porque eso es lo que va a permitir también que podamos hacer este cerco para identificar quiénes estuvieron cerca y cómo se puede abordar, que eso es parte de lo que podemos mirar ahorita, entonces en detalle con la doctora Esperanza. Inquieta, después de tantos meses de acceso remoto, volver a la presencialidad con estas normas de distanciamiento, cómo van a ser los usos de los espacios, los usos de los equipos y cómo verificar que los estudiantes y profesores cumplan con los protocolos de limpieza y desinfección. Perfecto. Queríamos hacer esta primera integración para ver cuáles son sus inquietudes y para ver qué tanto estamos cubriendo estas preguntas de ustedes con el contenido del taller. Creo que lo cubrimos casi en su totalidad y lo que podemos hacer es al final de que nosotros les contemos estas orientaciones, que podamos abordar entonces específicamente varias de estas preguntas que no queden totalmente resueltas. Voy a dejar de compartir un momento aquí. Pueden salir de Menti sin problema y vamos a volver a la presentación para empezar a contarles cómo va a ser entonces la dinámica de nuestro nuevo semestre. Hay un aspecto muy importante y lo estamos teniendo en cuenta ahora y va a ser mucho más importante cuando volvamos en agosto a la universidad, y tiene que ver con que cada uno sea muy consciente de cuáles son los síntomas para evitar ir a las sedes, para evitar ir a clase. Y tienen que ver con estos síntomas que representan como el cuadro de alerta para poder decir efectivamente no voy a asistir presencialmente, y es tener fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, tos, dolor de garganta, estornudos persistentes y dificultad para respirar. Y aquí una de las primeras preguntas, Esperanza, es
si se tienen que presentar todos los síntomas al mismo tiempo o cuál es el mínimo de los síntomas que se tiene que presentar para que uno diga efectivamente no puedo ir. O si con uno solo de los síntomas ya se podría decir efectivamente no puedo asistir a la clase y tengo que comunicarme con mi director de programa o con mi decano porque definitivamente tengo los síntomas para pensar que esto podría ser un cuadro. Vale, pues mira, Clara, nosotros tenemos que diligenciar diariamente una encuesta, todos los funcionarios, los estudiantes, los profesores. En esa encuesta lo que vamos a mirar son 3 cosas en especial. Uno, que es la susceptibilidad, que es enfermedades que generan que haya un mayor riesgo a tener complicaciones por el COVID-19. La segunda son la exposición, si yo tengo diagnóstico de COVID, si estaba en contacto con una persona que tiene diagnóstico. Son 4 preguntas ahí específicas. Y la tercera parte es los síntomas y signos, en donde están estos que tú mencionas. Lo que se ha visto en la evidencia es que algunos de estos síntomas son más específicos para decir que es más probable tener COVID-19. Entonces, se ha hecho un trabajo con el doctor Leonardo Briceño de la Escuela de Medicina, que él ha hecho pues un estudio en todo este tema y que ha sido designado por la doctora Stephanie para que guíe esa parte específica, digamos, de cómo vamos a identificar los síntomas en las personas. Entonces, hay algunos síntomas, como les explicaba, que son como los que más ponderan el poder tener un COVID-19. Dentro de esos está la fiebre, que en este caso el Ministerio de Educación ha puesto fiebre a partir de 37.5. Normalmente en salud la fiebre es a partir de 38, pero el Ministerio de Educación ha puesto el límite en 37.5, o sea que si yo tengo esa temperatura por encima de 37.5, no debo ir a la universidad. El segundo síntoma frecuente es la dificultad respiratoria. Y el tercero es la tos, una tos nueva. Si yo tengo tos, que es un diagnóstico de hace mucho tiempo porque tengo una bronquitis crónica y que frecuentemente tengo tos, pues seguramente no va a ser el caso, sino una tos que es nueva, que empieza a hacer en este momento, que es una tos seca. Esos 3 síntomas son los principales que nosotros estamos tomando para decir si yo con uno solo de esos que estoy presentando no voy a poder ir a la universidad. Ya los otros tienen una ponderación más baja, que son el dolor de cabeza, porque son síntomas que pueden estar asociados a otros temas y que no son tan sensibles para hablar de COVID-19. El dolor de garganta, los estornudos, las personas que viven como congestión, porque también hay gente que pues por la rinitis todos los días está congestionada. Entonces, esos síntomas que son más inespecíficos porque pueden tener diferentes razones por las que se presentan, entonces lo que hacen es que tienen una ponderación más baja y solo cuando empiezo a sumar esos síntomas, pues entonces voy a tener también alguna motivación por no ir. Pero en general, lo que tenemos que tener en cuenta es que síntomas respiratorios son una alerta, que creo que lo hemos visto mucho en los medios de comunicación. Entonces, cualquier síntoma respiratorio que ustedes tengan, si están teniendo una gripa, así parezca una gripa normal, pues lo ideal es estar en casa para evitar el contagio. Listo, muchas gracias, Esperanza. No. Precisamente entonces, dentro de nuestro protocolo, la idea es que hay unas recomendaciones iniciales para que ustedes tengan en términos de vestuario. Obviamente todas son recomendaciones, pero entre más las sigamos, pues mucho mejor va a funcionar la dinámica de prevención en la universidad. Tiene que ver con tener siempre el pelo recogido, evitar tener muchos accesorios y esto lo van a ver a lo largo de la presentación en todas las recomendaciones y es evitar lo que no sea necesario en cuanto a accesorios, en cuanto a elementos que llevemos, la carpeta, el libro, el cuaderno, los 3000 esferos. La idea es llevar solo lo básico, porque cada uno de estos elementos va a tener que desinfectarse frecuentemente. Entonces, entre menos accesorios tengamos, pues mucho mejor. Para los hombres evitar la barba, aunque sabemos que para hombres es muy complejo. No usar corbata, y esto es uno de los elementos importantes en cuanto a vestuario. Llevar zapatos cerrados, no usar corbata y evitar que el vestuario cubra completamente los brazos y las piernas. De este modo tenemos más partes del cuerpo cubiertas y menos expuestas entonces
a todas las partículas que puede haber y, como les decía, llevar los elementos estrictamente necesarios. Lo que va a pasar antes de ingresar a la universidad, y como lo decía Esperanza, es que todos debemos responder la encuesta de caracterización. Ya eso fue como en abril, todos respondimos una primera encuesta y nos llegó un correo diciendo usted puede ir a la universidad, usted es mejor que no vaya a la universidad, pero esta es una encuesta particular que hay que contestar cada vez que vayamos a asistir. Si tengo clases todos los miércoles, antes de cada miércoles o el miércoles antes de llegar a la sede, debo contestar la encuesta, porque como dice Esperanza, responde no solo a los elementos de contexto, sino a cómo me estoy sintiendo en ese momento, cuáles han sido mis síntomas en las últimas horas, y con eso les van a aparecer, le va a aparecer un indicador al final. Uno que es verde y dice usted está habilitado, puede ir sin problemas a la universidad, y otro que dice es mejor que se abstenga de ir a la universidad y les va a aparecer con color rojo. William, ibas a hacer algún comentario sobre esto, ¿cierto? Muchas gracias, sí. Muy buenos días para todos. Para mí es un gusto poder participar de este escenario. Es para complementar la afirmación de Clara Inés y el diligenciamiento de la encuesta en lo que respecta, como lo mencionaba la doctora Quiñones, y es simplemente para reforzar el tema de exposición, signos y síntomas debe ser diario, independientemente si tenemos movilización o no hacia la sede. Este diligenciamiento debe ser todos los días. Entonces, discúlpeme hacer énfasis e hincapié, pero para nosotros desde la universidad es muy importante hacer un seguimiento a diario de las condiciones de salud de todos los trabajadores y también de los estudiantes en términos de su condición de salud. Muchas gracias. William, hay una pregunta en el chat y es, tengo clase el jueves, ¿cuántas horas antes debo contestar la encuesta? ¿O puedo contestarla ya entrando a la universidad? Muy bien, como lo plantea la doctora Esperanza, digamos que tiene 3 módulos el cuestionario, susceptibilidad, exposición, signos y síntomas. Susceptibilidad solamente se diligencia una vez. Nosotros esperaríamos y les pedimos quienes no lo hayan hecho y no hayan ingresado a la encuesta, lo hagan desde una vez, lo hagan en el día de hoy. Antes de esos 3 módulos hay un tema de autorización de datos personales y un tema de actualización de datos. Rápidamente, son 2 elementos rápidos. La susceptibilidad, la invitación es que lo hagan desde ya. Y vuelvo y reitero, si la clase la tienen en una semana, si la clase la tienen en 15 días, si la clase la tienen en un mes, para nosotros sigue siendo necesario que pese a que usted esté haciendo labores de trabajo de acceso remoto, diligencia la encuesta diariamente de exposición y la encuesta de signos y síntomas. Y hay otra pregunta, William. Nosotros contestamos una pregunta, una encuesta inicial, que fue esta que nos respondieron por correo. ¿Esta es necesaria para los profesores nuevos? Porque pues evidentemente ellos no la recibieron, hasta ahorita se están vinculando. ¿Van a recibir entonces esa encuesta también? Excelente pregunta, sí. Digamos que esperamos nosotros que ya enviando un correo de refuerzo entre el transcurso del día de hoy a más tardar el día de mañana nuevamente a todos los trabajadores de la Universidad de Rosario. Y cuando hablo todos los trabajadores son todos bajo el rol que tengan, bien sea profesor, administrativo, diligencien, quienes no lo han hecho, la encuesta empiecen a hacerlo. Pero también esperamos que progresivamente en la medida que vayan ingresando o se vayan ejecutando las contrataciones de los profesores hora cátedra, lo hagan. Si bien es cierto, ya diligenciaron una primera encuesta de riesgo individual, es necesario y es condicional nuevamente diligenciar esta encuesta de susceptibilidad y sus otros 2 módulos de pregunta. Reitero, exposición, signos y síntomas. Listo. Lo que podemos hacer entonces es revisar las fechas de envío de esas nuevas encuestas para que estén todos los nuevos profesores porque entran en fechas distintas, pero lo podemos mirar. Perfecto. Les cuento que ya tienen en el chat la cartilla con el protocolo. La acabo de enviar para los que me comentaron al principio de la sesión que tal vez no la habían recibido por correo, ya entonces la pueden descargar desde el chat. William, para los que por alguna razón no recibieron esa primera encuesta o perdieron el correo, en fin, este nuevo envío entonces va a ser nuevamente para todos los profesores, ¿cierto? Reitero, para todos los trabajadores de la Universidad del Rosario. Listo. Profesores y administrativos, absolutamente para toda la población trabajadora.
Listo. Y ya lo estamos haciendo con el tema intersemestral, con todos los estudiantes que van a hacer las actividades, bien sea presenciales o remotas en el intersemestral. Ya estamos también empezando a monitorear a los estudiantes. Muy bien. Entonces, lo primero va a ser contestar esta encuesta. Lo segundo es que a todos a la entrada de la universidad nos van a tomar la temperatura y como decía Esperanza, la idea es que la temperatura sea menor a 37,5, si no, entonces empieza un protocolo en el servicio médico si hay una temperatura mayor. Va a haber tapete desinfectante y sistema de lavado de manos o gel desinfectante en todas las sedes, en las entradas. Y la idea es que sigan las recomendaciones y señales que va a haber en toda la universidad. Van a encontrar mucha señalética en la universidad, indicando el aforo de los espacios, indicando cómo se debe tener en cuenta el distanciamiento de 2 metros, dónde hay zonas de lavado de mano, dónde hay zonas seguras. Entonces la idea es estar muy pendiente de las señales que van a encontrar en toda la universidad, en todas las sedes. Van a encontrar también en todas las sedes unas canecas negras con pedal, que son precisamente para poder manejar los residuos de los guantes, los tapabocas, esos elementos de protección. En el protocolo van a encontrar una recomendación sobre los tapabocas, debemos tener el tapabocas todo el tiempo, pero no se recomienda tanto el uso de los guantes. Igual sabemos que hay estudiantes, profesores que pueden llegar con guantes porque acaban de venir de Transmilenio, se sienten más seguros, pero entonces la idea es que una vez lleguen a la universidad los puedan entonces disponer en estas canecas negras que van a encontrar en todos los lados. Y con las recomendaciones de siempre, usar el pedal de la caneca y una vez se desechen los tapabocas, los guantes, lavar entonces las manos. Esta vez vamos a tener en todas las sedes algo que llamamos zonas seguras. Y estas zonas seguras son para que ustedes, los estudiantes, cómodamente se puedan sentar a trabajar o se puedan sentar a conectarse a clases remotas. Lo que va a pasar es que los estudiantes van a tener una oferta híbrida de asignaturas. Así que probablemente tengo que ir a mi clase de 8 a 10 de la mañana, pero luego a las 10:30, 11 de la mañana, tengo una clase remota. No alcanzo a desplazarme hasta mi casa, pero puedo ir a una de las zonas seguras en la universidad para sentarme y conectarme sin ningún problema. Lo que van a encontrar es que en algunos son nuevas zonas habilitadas y en otras sedes van a ser salones. Como ya no tenemos la misma ocupación para cursos presenciales, lo que vamos a hacer es disponer algunos de los salones como zonas seguras. Y esto quiere decir que solo puede haber 4 o 5 personas muy distanciadas en todo el salón, con todas las medidas entonces para que puedan trabajar sin problema en un espacio en silencio donde se puedan concentrar. Esto lo van a encontrar nuevamente en todas las sedes. Hay una pregunta en el chat y es: los que estamos en hospital y regresamos a Quinta de Mutis, ¿debemos cambiarnos la ropa? Esperanza, no sé si hay una recomendación sobre eso. Sí, en general es una recomendación que se ha dado, no es obligatoria, digamos, para algunas áreas, pero sí se les recomienda a la gente que utilice una ropa que sea para los traslados de su casa al lugar de trabajo o de estudio, y que sea la misma ropa con la que se devuelve y que durante el tiempo que va a estar en su actividad tenga una ropa diferente. Eso se recomienda porque pues la ropa al estar en contacto en los medios de transporte, por ejemplo, pues tiene algún riesgo. Específicamente en los temas de medicina, tanto para los docentes y los estudiantes, pues sí es una recomendación muy importante porque dentro de los hospitales pues el contacto con el virus pues seguramente es mucho más alto y la probabilidad es más alta, entonces sí recomendamos que tanto al llegar al hospital lleven su ropa. O sea, me voy de mi casa con una ropa para trasladarme. En el hospital estoy con mi ropa para atención en clínica y no puede ser la misma ropa con la que lleguemos a atención o a clases o a dar clase en la Quinta de Mutis.
No podemos utilizar la misma ropa de la práctica clínica para llegar a la universidad. Perfecto, muy claro. Les comentaba entonces, tenemos 3 manos levantadas y creo que son sobre ese tema específico. Entonces, si quieren, le damos la palabra primero a Andrés, después a Angie Carolina y luego, William, ¿tienes la mano todavía levantada de antes o estás nueva? Listo, Andrés y Angie. Andrés, puedes activar tu micrófono. Gracias, Clara. Muy buenos días. Es que acabo de llenar la encuesta y he tenido dolor de cabeza la última semana y puse que sí, y entonces me sale el aviso rojo de que no puedo ir a la universidad. Entonces mi pregunta es, si uno tiene dolor de cabeza, ¿no va a la universidad? Ok, Andrés, te preguntaría que mires en el semáforo rojo, arriba te debe estar diciendo si ese semáforo rojo es por susceptibilidad, por exposición o por síntomas. Si es únicamente por síntomas, si no marcaste nada más, sino únicamente el dolor de cabeza y te está bloqueando, no debería estar pasando, ¿sí? Entonces, si te está pasando eso, sí te agradecería que me mandaras un correo para revisarlo. Si tú marcaste algo en susceptibilidad, por ejemplo, mayor de 60 años, fumador, alguna enfermedad respiratoria, alguna enfermedad cardíaca. Puse tabaquismo. Exacto. Bueno, entonces lo que seguramente te está bloqueando, en este caso, si al final de tu registro, lo que te está bloqueando es por susceptibilidad, que es el tabaquismo. ¿Por qué está bloqueando por tabaquismo? Lo que se ha visto es que las personas que fuman tienen un mayor riesgo de tener complicaciones por COVID-19. En algunos de los estudios y en las publicaciones de la revista de Infecto del país, dicen que el riesgo de personas que fuman es más alto, o sea, lo mencionan como 14 veces más probable de riesgo que las personas que tienen hasta hipertensión y diabetes. ¿Por qué? Porque el cigarrillo lo que hace es que genera un daño en el tejido del pulmón. Entonces no va a responder de la misma forma que una persona que no fuma. Entonces por eso lo que estamos haciendo es proteger a las personas que son fumadoras y que pues trabajen desde acceso remoto. Ok, o sea, para redondear, mientras fume no vuelvo a la universidad. Sí, señor. Entonces, ¿a qué queremos también invitar un poco? Es el autocuidado Ok. y ideal que las personas pues dejen de fumar, que sea un momento para también identificar el riesgo que conlleva y pues eliminar el hábito de fumar. Pero sí, por ahora, personas fumadoras no pueden ir a la universidad. Y lo que me preguntabas específicamente cuando marcas dolor de cabeza únicamente que lo hayas marcado, no nos estaría bloqueando. Ok, Esperanza, una última pregunta, y perdón por abusar, pero a mí me asignaron 2 clases en modelo mixto y una en remoto. Luego yo tendría que ir 4 días a la semana a la universidad para cumplir con esas clases en modelo mixto. Y el director de programas me llamó explícitamente para recordarme que tenía que ir a la universidad. ¿Qué hago Bueno, entonces con esa contradicción de mensajes? sí. En este caso, tú tienes que avisarle a tu director, digamos, que me dices, y pues a la escuela en particular, cuál es la condición de salud. No necesariamente uno tiene que decir, es que a mí me salió en rojo porque tengo cáncer. O si no tengo por qué llegar a ese dato porque finalmente estos datos son sensibles. ¿Sí? Por eso mismo, toda la información que ustedes pongan en la encuesta únicamente la vamos a poder ver. Servicio médico, que somos médicos y enfermeras, y desde Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángela Beltrán, que es enfermera. O sea, la información no va a llegar a nadie más, que eso también es muy importante que todos ustedes lo sepan, que su información es privada, sensible y solo la vamos a manejar nosotros. Entonces, en caso que yo tenga una susceptibilidad y deba informar a mi jefe que no puedo ir, pues debo simplemente hacerle un correo comentándole que por susceptibilidad, por mayor riesgo para complicaciones de COVID-19, no puedo asistir presencialmente a la universidad y que la encuesta, pues en este caso a ti te está marcando un semáforo rojo que bloquea el ingreso a la universidad. Muchísimas gracias. En este caso, lo que vamos a hacer, este jueves tenemos comité con todos los coordinadores y directores de programa y lo que vamos a hacer también es abordar este tema, porque hay muchas variables que hay que tener en cuenta para
para poder definir quiénes van a ser los profesores en cada asignatura, y tiene que ver también con las matrículas de los estudiantes, tiene que ver con estos resultados de las encuestas y con los acuerdos que hayan hecho con cada profesor en las facultades. Entonces, como lo decía Esperanza, este tema del resultado de la encuesta es muy importante. Y por más que en la facultad queramos promover ciertas dinámicas, hay temas de salud que son mucho más importantes y por eso va a haber ciertos ajustes en esas asignaciones en las próximas semanas según los resultados que hemos visto. Entonces, probablemente estarán en las próximas semanas haciendo estos ajustes y comunicándose contigo. Si no, seguiría entonces la recomendación que hace Esperanza de poder comunicar entonces estos resultados sin especificaciones al director de programa de tu unidad. Perdóname, Muchísimas Clara, gracias. hago otro comentario. Esto mismo les va a pasar con los estudiantes, Sí. ¿sí? Y aquí es donde todos tenemos que también ser muy flexibles y entender que no estamos en la misma situación de antes. Normalmente en las clases es muy importante para todos que el estudiante le demos asistencia, todo este tipo de cosas. Entonces habrá estudiantes que también tienen enfermedades y que de pronto pues nadie lo sabía o los profesores no tenían por qué saberlo. Entonces seguramente va a pasar que algunos estudiantes les tengan que informar a ustedes como a su secretario académico que no van a poder asistir por una condición de susceptibilidad. También habrá situaciones en las que los estudiantes puede que individualmente no tengan una enfermedad que sea de mayor riesgo para COVID, pero sí tenga en su casa a un familiar que lo tenga. Por ejemplo, un estudiante, tenemos el caso que él está bien, pero tiene en su casa a su mamá con cáncer y en tratamiento con quimioterapia. Este estudiante no quiere asistir a la universidad presencialmente y lo tendrá que informar y la universidad pues tendrá que hacer como los ajustes necesarios para los estudiantes que se quedan en acceso remoto. Pero pues sí como ser muy flexibles porque también va a pasar con estudiantes. Perfecto. Entonces, para ir avanzando, hay una pregunta de Angie. Carolina. Sí, buenos días. Mi pregunta es, nosotros rellenamos la encuesta, entonces ahí nos sale, digamos, el pantallazo de que acabamos de llenar y que estamos activos para entrar. Yo llego con mi celular a la portería y presento eso, o cómo funciona ahí el llenar la encuesta y entrar a la universidad. Con mucho gusto. Buenos días. Buenos días. El proceso que en este momento estamos manejando es tal cual como usted lo plantea. La persona se acerca a la recepción de las instalaciones de la sede a la cual necesita ingresar, presenta los resultados de su autoevaluación de signos y síntomas y de exposición. Posterior a hacer la presentación, se le hará una toma de temperatura que debe quedar registrada como quienes tal vez ya lo hayan hecho en su dispositivo móvil o en su computador, después de que él arroja un semáforo verde que le da el aval o el rojo que lo restringe, aparece una nota donde le menciona que ingrese solamente la temperatura que se le tomó a la entrada de la sede y es un dato complementario que usted mismo debe registrar en su dispositivo móvil y quedará guardado y procederá a hacer el ingreso. Digamos que esa es como la metodología que en este momento tenemos. Ahora, la universidad está evaluando tecnologías para evitar tener colas a los ingresos de las sedes grandes de la universidad a fin de tener sistemas que sean mucho más ágiles y que también nos permitan hacer el enlace con este desarrollo de encuesta que tenemos de semaforización y que puedan permitir el flujo tanto de profesores como estudiantes a las entradas, vuelvo y reitero, de las recepciones o sedes o edificaciones grandes de la universidad. Ok, o sea que es decir que yo puedo tomar el pantallazo de mi celular, por ejemplo, hacer eso acá en mi casa y mientras llego a la universidad presento solo el pantallazo de lo que hice y después vuelvo y entro para registrar la temperatura, o tiene El que ser como ideal, ahí activo. el ideal es que usted lo pueda hacer el diligenciamiento en su casa con su dispositivo móvil y lo mantenga activo. Si ustedes se dan cuenta, no sé si tal vez tienen en su pantalla la encuesta, digamos que tiene en tiempo real, está llevando la hora. Lo que menos pretendemos es la circulación de pantallazos.
para que cuando se acerque usted con su dispositivo móvil, pues simplemente el vigilante verifica que no es un pantallazo porque está circulando el reloj y usted procede a ingresar el registro de su temperatura corporal. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Perfecto, hay una pregunta de Ángela Viviana Beltrán. Muy buenos días a todos. Me presento. Mi nombre es Ángela Beltrán. Yo pertenezco a Gestión Humana, a la coordinación. Como lo mencionaba la doctora Esperanza, pues soy una de las personas que tiene acceso a la información de la encuesta y que se puede determinar, digamos, que la cierta susceptibilidad o el reporte de exposición o síntomas. Adicional a lo que mencionaban ahorita frente al tabaco, al consumo del tabaco, ese es uno también de los lineamientos que emite el Ministerio de Educación, entonces por eso se tiene contemplado. Y sí es muy importante, como lo mencionaba el ingeniero, está próximo a enviarse a este diligenciamiento de la encuesta, va a generar, digamos que algunas inquietudes de alguna forma en temas de susceptibilidad, exposición y síntomas, y este espacio pues es para eso, precisamente para aclarar dudas. Sin embargo, si ustedes tienen una duda puntual que quieran abordar y consultar de por qué razón que no lo quieran hacer de pronto en este espacio, lo quieran hacer individualmente, lo pueden con gusto hacer a través de pues dirigírmela a mí o a la doctora Esperanza, con gusto les aclaramos la inquietud. Era eso, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Listo, entonces para continuar, ¿cómo van a ser entonces las dinámicas en la clase? Teniendo en cuenta estas particularidades que encuentran en el protocolo de bioseguridad y autocuidado. Como lo hablamos, esto va a ser muy importante para la modalidad presencial y para la modalidad mixta, en la que parte del grupo va a estar presencialmente en las sedes. El uso de tapabocas es importantísimo durante toda la clase y por eso estos letreros que ustedes ven en los salones y que muchos ignoramos, de no comer o no ingerir alimentos o bebidas durante la clase cobra mucha más importancia porque la idea es evitar las excusas para quitarnos el tapabocas durante la sesión. La otra, que ya la habíamos mencionado también, es llevar solo los implementos necesarios porque cada ítem que llevemos va a tener que ser desinfectado, cuidar el distanciamiento de 2 metros y evitar la circulación por todo el salón. Entonces, evitar estas actividades en las que nos tenemos que estar moviendo todos todo el tiempo durante el salón. Este distanciamiento de 2 metros lo van a encontrar muy claro en los salones porque va a estar marcado dónde van las sillas para cuidar este distanciamiento. Y la idea es promover con los estudiantes que no cambiemos entonces esta disposición de las sillas porque tienen una razón de ser en términos de las distancias y del aforo que va a tener entonces cada salón. Hay 2 temas que tienen que ver con uno, ¿qué vamos a tener como profesores dispuesto en los salones para la protección? Y es que ustedes van a tener un kit con gel, con pañitos, en cada uno de los salones, sobre todo en aquellos que requieren manipulación de dispositivos. Cuando ustedes sigan avanzando en el curso virtual de formación y en estos talleres específicos sobre los cursos mixtos, van a encontrar que ustedes tienen, por ejemplo, un control para manejar la cámara, para manejar el zoom hacia el tablero, en fin. Pero este control, entonces van a estar manipulándolo de profesor a profesor según las clases y por eso van a tener gel dispuesto en los salones para que puedan entonces desinfectarse las manos una vez manipulen estos dispositivos. Lo mismo pasa en los laboratorios y en los salones entonces en los que tengan elementos que deban estar usando todo el tiempo. Y hay algo muy importante con el tapabocas. Parece menor, pero ya hemos hecho varios pilotos
sobre las clases mixtas para ver eso, cómo funciona en la vida real. Y lo que nos pasaba con ciertos tipos de tapabocas es que el profesor a los 15 minutos ya siente que no tiene oxígeno, después de estar hablando por un periodo de tiempo. Y empezamos a darnos cuenta de qué tipos de tapabocas entonces funcionaban y cuáles no. No sé, Esperanza, si quieres hacer algún comentario sobre lo que ustedes han visto sobre los tapabocas. Sí, mira, tienen que usar el tapabocas, o sea, aquí no hay opción de no uso, no lo podemos retirar por ninguna circunstancia, como tú decías, por eso también lo de no comer, no hay motivo por el cual tengamos que quitarnos el tapabocas, porque es hasta el momento la única forma que tenemos de protección para evitar que salgan las goticas de saliva. Sí hay algunos tapabocas que que se adhieren mejor a la cara. Por lo general son los que se usan más para temas de salud. El N95, por ejemplo, está mucho más adherido y ahí sí seguramente va a ser más difícil para los docentes estar hablando y poder al tiempo recibir el oxígeno adecuado. Hay otros como, por ejemplo, el que tiene William, que es el quirúrgico, que no se adhiere completamente a la cara, entonces va a permitirles con mucha más facilidad que haya un ingreso del aire. Sí, el tener tapado con cualquiera de los tapabocas siempre va a ser mucho más difícil la respiración, ¿sí? Va a ser un tema también de acostumbrarnos. Por ejemplo, yo le decía la vez pasada a William, uno sube un piso de escaleras con el tapabocas y ya llega ahogado, porque no estamos acostumbrados a tener cubierta la nariz y la boca, que son los medios que usamos pues, para el ingreso del oxígeno. Entonces, sí va a ser un trabajo de acomodarnos, de ajustarnos, les va a pasar. Pero la recomendación es que en la medida de lo posible, a no ser que pues ustedes estén sintiendo mareados, hormigueo en las manos, hormigueo en la boca, que ya es porque no hay un adecuado intercambio de oxígeno, se mantenga el tapabocas todo el tiempo puesto. Les recomendaría que no usaran los que son de uso para personal médico exclusivo. Uno, pues por la responsabilidad que tenemos de que sean para ellos únicamente. Y dos, porque pues sí les va a limitar mucho el ingreso de oxígeno. Entonces les recomendaría más los quirúrgicos o los de tela, pero que de pronto no estén como tan tapados. De pronto si ustedes por seguridad quieren usar los que les protegen mucho más o que sienten que está adherida a la piel, pues úsenlos para los desplazamientos, pero de pronto para la clase usar los que les dan un poquito de espacio para que ingrese mejor el aire. Sí, nosotros en las pruebas encontramos también que los quirúrgicos dejaban respirar mucho más, también unos parecidos al N95 que son como una copa y te dan espacio un poco para poder respirar. Y evidentemente hay un cambio en cómo hablamos durante la clase y esto tiene que ver no solo con nosotros sino con los estudiantes. Hay que hablar mucho más fuerte. Y mucho más pausado porque con el tapabocas o nos tendemos a ahogar cuando hablamos rápido o si hablamos en el mismo volumen de siempre es posible que en la otra parte del salón no nos escuchen, así que sí hay que reiterar estos mensajes de hable pausado, hable un poco más duro. Y esto cobra especial importancia en los cursos mixtos porque como vamos a tener estudiantes conectados, ya los salones están súper dispuestos con el nuevo sistema de audio, que la verdad funciona muy bien y van a ver ejemplos de eso tanto en el curso como en otros talleres y capta todos los sonidos, todo lo que dicen los estudiantes en el salón, no importa dónde estén, pero eso implica que hablemos entonces fuerte para que se pueda escuchar muy claro por parte de los estudiantes remotos. Preguntan en el chat si los tapabocas los provee la universidad. La idea es que la recomendación es que cada uno pueda llevar el tapabocas de su preferencia, pero de acuerdo con el protocolo, si alguien no cuenta con el tapabocas al ingresar a la universidad entonces le va a proveer uno. Esto sí no lo tengo tan claro, si los tapabocas de plástico o PVC se pueden usar. ¿Sabemos algo sobre eso o lo podemos averiguar? Con mucho gusto lo podríamos averiguar, sin embargo, o no sé, doctora Esperanza, si usted tiene alguna opinión frente al uso de PVC.
No la tengo específica. Sé que hay unos que hay de poliuretano, pero tienen unos filtros. No sé si esos son a los que hace referencia la pregunta. Hay unos que tienen unos filtros y uno los tiene que ir intercambiando. Lo importante es que estemos seguros también en dónde estamos comprando los tapabocas, ¿sí? Ahorita es un momento en el que pues se presta para que todo el mundo quiera también hacer negocio. Entonces, pues hay que tener un poquito como de seguridad en dónde estamos comprando los tapabocas. Hay muchos que no necesitan INVIMA, porque pues con todo el tema de la pandemia, pues el INVIMA abrió este espacio a que otras personas los vendan. Te vamos a enviar, Clara, con William, él les ha enviado a algunas personas el documento del ministerio en donde dice los tapabocas y las especificidades que debe tener para que de pronto ustedes la revisen y lo tengan en cuenta al momento de comprar los tapabocas. Perfecto. Listo. Hay otras preguntas en el chat, pero como nos queda poco tiempo, les voy a proponer que terminemos de mirar las recomendaciones, que son pocas, y miramos las preguntas al final. Hay una pregunta que surge mucho cuando estamos hablando de estas nuevas medidas y es si va a ser posible entonces hacer trabajo en parejas o en grupo. Y ya probamos que sí lo logramos, pero con ciertas condiciones. Una es que los estudiantes sobre la zona demarcada simplemente roten la silla. La idea es que no se desplacen porque nuevamente empezamos a violar estas normas de distanciamiento de 2 metros. Y lo que nos interesa todo el tiempo, y esto es lo que no podemos perder de vista, es que estemos distanciados. Entonces lo que pasaría es que yo simplemente roto mi silla y trabajo con la persona al lado. Si estoy trabajando entonces en grupo, 2 de ellas rotan su silla y una se puede quedar en su posición para que puedan hablar. Esto dependerá del número de estudiantes que ustedes tengan, de la dinámica, y eso lo irán probando ustedes. Si ven que en algún momento el nivel de ruido es muy fuerte, pues ya tendrán que pensar entonces en otro tipo de actividades. Y lo que pasa cuando son cursos mixtos es que lo que les aconsejamos es que el trabajo en grupos sea por modalidades. Es decir, si tengo a unos estudiantes presenciales y otros remotos al mismo tiempo, entonces organizo grupos entre los estudiantes presenciales y divido grupos en Zoom con mis estudiantes remotos, porque se dificulta esta interacción entre presenciales y remotos por cuestiones de ruido, porque como les decía, todos los salones ahora tienen sonido amplificado. Entonces, si todos los grupos están hablando al mismo tiempo y cada uno con los remotos, pues el nivel de ruido va a ser incontrolable. Esta es una última parte de recomendaciones y es muy importante y es parte también de los pilotos que hemos hecho hasta el momento. Esto es un tema cultural y todos nos vamos a ir acostumbrando. Al principio va a ser muy fácil que por la emoción de volvernos a ver, vean algunos estudiantes abrazados o que no cumplen ciertas normas, pero esto va a ser un tema de reiterar y reiterar los mensajes hasta que todos vayamos apropiando esta nueva cultura. Es muy fácil olvidarlo. Y acá les pongo 4 ejemplos que nos pasaron en los pilotos. Y eran pilotos donde todo estaba controlado y planeado. Saludar de abrazo con la excusa de, pero tengo tapabocas. Pero ya sabemos que esa es una interacción que no es válida en este contexto. Quitarme el tapabocas momentáneamente para que me escuchen mejor, para poder hablar más alto, para poder hablar más claro. Entonces me lo quito un momentico, pero esos momenticos son los que esperamos que no pasen. Rotar entre los estudiantes un paquete de papas o de lo que sea, porque les parece algo, pues, sin mucha importancia, pero ya sabemos que este tema de compartir implementos, compartir comida o compartir implementos no es recomendable en estos escenarios, o por parte del profesor, que esto suele pasar y es algo muy normalizado, pero en este momento deberíamos evitarlo, algo como rotar este paquete de fotocopias y cada uno vaya cogiendo uno y el paquete pasó por todas las manos del salón. Entonces, tener en cuenta siempre esas primeras recomendaciones que son muy básicas de
tapabocas, distanciamiento, nos ayuda a mirar qué características deben tener las interacciones y las actividades que vamos a promover entonces con los estudiantes en el curso. Hay varias preguntas, le voy a dar la palabra primero al profesor Fabián, que tiene una pregunta y 2 comentarios. ¿Puedes activar el micrófono? Buenos días a todos, Fabián, el profesor auxiliar de carrera de medicina. Mi pregunta es con respecto a si van a haber zonas de cambio, porque muy posiblemente unos ya tienen actividad en otras instituciones, principalmente las médicas, o inclusive si ustedes recomiendan usar, así no venga uno de, pues, de un ambiente tan expuesto como el médico, de cambiarme, o sea, tener una ropa del trabajo y otra para trasladarme, si tienen zonas de cambio, y pues eso para algunas personas va a implicar varias mudas de ropa, zonas donde se pueden guardar. Uno, esa es mi pregunta. Y mis 2 comentarios viene para los tapabocas que tienen filtros. En esos casos es recomendado, pues no sé cuáles son las directivas de la universidad y lo que diga la doctora Quiñones, pero ustedes se tienen que igualmente, si tienen filtros en las mascarillas, es usar una mascarilla quirúrgica o la que tiene el señor William por fuera de ese filtro, porque usted se está protegiendo, pero no está protegiendo al externo. ¿Por qué? Porque son válvulas unidireccionales. Entonces lo que usted está expulsando no está siendo filtrado. Entonces no sé cuáles son las recomendaciones de la universidad con respecto a ese tipo de mascarillas que tienen filtros, que usualmente son N95, NK. Y por último, otro comentario es, pues soy médico, tuve práctica bastante en estos momentos, pero pues entiendo la recomendación de la mascarilla quirúrgica en clase permanentemente y no usar ninguna excusa, pero creo otro profesor lo mencionó, la cosa es que aumenta la resequedad en la boca por el aumento en la humedad, entonces no sé si hay al menos una excepción o qué se hace, y además está recomendado por medicina laboral, es tomar permanentemente agua cuando usted está dando clase para evitar resequedades, cambios inflamatorios en las cuerdas vocales. Entonces, no sé, en ese caso para el agua, no digo comer en salones porque, bueno, son otras directivas, sino en la toma de agua, si se puede ser más flexible, o entonces va a tocar que el profesor se salga, o inclusive no solo el profesor, los mismos estudiantes así no hablan. Entonces, no sé, pues no sé, estos 2 comentarios me parece importante. Si no tienen solución, al menos resolverse. Yo lo que voy a tomar al día de hoy, si llego a tener clase presencial, es salirme de la clase, entonces, pues para evitar el menor miedo, para asegurar el menor miedo, pero pues no sé, la verdad, qué recomienda la universidad y qué piensen aquí los profesionales. Gracias, profesor, por sus comentarios. Me parece muy válido hacer hincapié en el uso de los tapabocas. Frente al tema de las zonas de cambio, pues sería un elemento que tendríamos que entrar a evaluar. Hoy en día lo que es la dinámica que se está utilizando realmente es el cambio de ropa utilizando los baños. Frente al tema de lockers, pues tenemos ya unas zonas definidas. Podríamos entrar a revisar la posibilidad de que puedan ser abiertos los lockers también para profesores. Hoy en día están habilitados para estudiantes y sería un elemento que con mucho gusto me llevó la inquietud. Pero más allá también del tema del almacenamiento en la universidad, es una invitación absolutamente para todos. COVID nos ha enseñado a todos demasiadas cosas. Uno de los elementos que yo considero muy importantes es que cuando salimos de casa y regresemos, la importancia de retirarnos la ropa sin estar en contacto cuando lleguemos a nuestro domicilio con nuestras familias, seguramente guardarla en una bolsa o inmediatamente si tenemos la posibilidad de lavarla. Realmente entrar en contacto con esta ropa con la cual hemos estado en contacto con el sistema de transporte, diferentes edificaciones, personas, es otra manera de mitigar el impacto a nuestras familias al interior. Entonces, de ahí la importancia que cada vez que ustedes regresen a sus hogares se retiren su ropa. Eso es lo primero. Frente al tema de los tapabocas, digamos que la postura que hemos manejado desde el comité técnico nos basamos en las guías que ha emitido el Ministerio de Salud. Básicamente mencionan 3 tipos de tapabocas, los N95 que tienen pues una capacidad de filtro y que están destinados únicamente para el personal de la salud, y hay otras 2 tipologías, los tapabocas desechables como el que por ejemplo tengo yo en el día de hoy, y están los tapabocas que se pueden elaborar. Hay una guía por parte del Ministerio de Salud en tela de 3 capas, que digamos que son los elementos que nosotros en ese momento digamos que podemos sugerir a la población trabajadora de la universidad
frente a los tapabocas. Frente al tema del agua, es un tema que nosotros desde Seguridad en el Trabajo hemos estado evaluando. Sí deberemos revisar cuál es la mejor forma, si suspender por 2 o 3 minutos durante la clase, retirarse del salón e hidratar sus cuerdas vocales, o porque no lo podríamos dejar solo al principio y al final, porque durante las 2 horas pues va a tener un desgaste y el aumento del oxígeno en las cuerdas pues va a aumentar la resequedad. Es un elemento que nuevamente también me llevo para evaluarlo y que lo podamos incluir también dentro de la cartilla frente a las observaciones, pero sí es necesario que de alguna manera se pueda dar una hidratación por parte del profesor durante sus sesiones de clase. Sí, yo creo que esos son 2 comentarios que anotamos, son súper importantes para incluirlas en el protocolo y las recomendaciones o para tener indicaciones más puntuales sobre el tema de cómo guardar la ropa, sobre todo en el caso de Quinta Mutis y el personal que trabaja en medicina, y el tema de las recomendaciones para el profesor, porque hay muchos temas de cuidado de la voz que incluyen eso, en la hidratación permanente, que no son tan compatibles con el tema de use el tapabocas todo el tiempo, pero nos llevamos entonces esa pregunta para poder incluirla con más detalle en el protocolo. No veo más preguntas en el chat. La idea es que vamos a seguir nutriendo el protocolo y las orientaciones también a partir de estos comentarios que nos hacen ustedes. Esto seguimos construyéndolo todo el tiempo. Así que muchísimas gracias, por un lado, por haber asistido, por otro lado, por sus preguntas que, como les digo, nos ayudan a nutrir mucho esto. Y los invitamos entonces a seguir participando en los otros espacios de la malla, porque así como la idea es que nos den muchas herramientas para poder avanzar de la mejor manera el próximo semestre. ¿Hay una mano más levantada? No, creo que no. Entonces, pues damos por terminada la Clara, sesión. si me permites, Sí, señor. un segundito, Clara, solo habían 3 preguntas, yo las respondo rápidamente en el chat. Mencionan algún dispositivo móvil. Nosotros pretendemos que este enlace esté cargado en la app de la universidad y desde allí ustedes pueden hacer el hipervínculo y los enviará a su navegador. No sé si con eso responda a la pregunta del dispositivo móvil. Los tapabocas los entrega la universidad. Por disposición de la alcaldía, es de carácter obligatorio la utilización de tapabocas desde que usted sale desde su casa. Entonces es importante que usted no solamente tenga un tapabocas, sino que tenga un plan B y un plan C entre su bolso. Y eso lo mencionamos también en la guía, tenga un kit personal, es decir, la universidad va a tener lavamanos, gel antibacterial, pero sí es importante que usted también cargue consigo un kit que tenga un gel y un segundo o tercer tapabocas. Nosotros vamos a tener como universidad tapabocas en las recepciones, en los servicios médicos de la universidad, porque claro, el tapabocas se humedece, se rompe, se daña, se cayó. Ese día usted por alguna circunstancia no pudo llevar tapabocas, tendremos de disposición como stock, pero vuelvo y reitero, es obligación de todo ciudadano de la ciudad de Bogotá portar un tapabocas. Y la tercera pregunta que preguntaban, un P95, realmente es una variación del N95, las clasificaciones las dan según el país, y estos tapabocas P95 seguirían restringidos para la población, para los trabajadores de la salud. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos.